A ver ahora. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están todos? ¿Me ven bien ahora? A ver, vamos a ver. A ver si los veo. Ah, sí. Ahora sí me ven, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo está mi gente hermosa? Es el primer Facebook del año. El primer Facebook del año. Ya nos vimos el lunes en Instagram, pero oficialmente hoy es el primer Facebook Live del año. ¿Qué les parece? Me ven perfecta. Muy bien. ¿Cómo están, gente? Como ven, todavía sigo de viaje. No estoy en mi estudio, ¿sí? Porque en mi estudio todo se ve con más luz, diferente. Pero bueno, lo principal es estar juntos. No es importante lo importante es el contenido y no el continente. ¿Qué les parece? Eso es lo más importante. Estar juntos a pesar de las circunstancias. Que nada nos detenga, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, gente hermosísima. Estoy muy feliz de estar con todos vosotros. Miren cómo me he vestido hoy. Miren, ven que hay una cosa, ven que hay un brazo sin nada y un brazo así, ¿verdad? ¿Sí? Les juro que es causalidad. No estaba preparado, pero dije, madre mía, justo hoy, porque aparte anoche pensé, digo, ¿qué me voy a poner mañana en el Facebook Live? ¿Sí? Y dije, bueno, este vestido, miren el vestido, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Cuando me estoy poniendo el vestido y estoy preparando lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y justamente digo, madre mía, ¿por qué vamos a hablar de desequilibrio hoy? Y digo, bueno, tengo un vestido desequilibrado. Así que fíjense que las causalidades, no existen casualidad, esto es pura causalidad, pero fíjense que como la dinámica universal tiene todo listo y preparado para todos los momentos oportunos y perfectos cuando uno sabe fluir en perfección. Así que hoy vamos a hablar de desequilibrio. Y es un tema extraordinariamente importante, espero poder transmitirlo con la mayor claridad posible, porque precisamente vamos a hablar de justicia divina, ¿sí? De la justicia divina. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros ante situaciones en las cuales nos vemos que ocurre un desequilibrio, que nos sentimos dañados, nos sentimos desamparados, nos sentimos como que el otro, pueden ser situaciones o pueden ser incluso personas, ¿sí? Situaciones, personas que nos transmiten una energía que nos provoca un desequilibrio y nos nace una ansia de justicia, ¿sí? Nos nace una ansia de justicia. Y entonces lo que sucede es que el ser, ¿sí? Al no estar consciente y no estar despierto ante esas situaciones, se empieza a llenar de energías que lo desequilibren a él. O sea, una situación desequilibrante hacia ti se vuelve desequilibrante en sí misma, en ti mismo, porque tú no puedes detener ese flujo energético que vino hacia ti, porque tu mente va a buscar la justicia, ¿sí? Va a buscar la justicia. Entonces, haces que tu vida se centre solamente en eso, ¿sí? En cómo generar, cómo restablecer o cómo hacer justicia ante una situación en la cual te está dominando o te está subyugando, ¿sí? Me ha pasado verlo con mis ojos, que hay seres que dedican toda su vida, ¿sí? Inconscientemente, con un resentimiento constante, dedican toda su vida en establecer esa justicia. O sea, una persona que tiene ánimo de venganza, que tiene esa sensación de deseo, lo que quiere es restablecer esa justicia, ¿sí? Entonces, no lo sabe, ¿sí? Quiere justicia.
no sabe cómo hacerlo, quiere justicia. Entonces, muchas veces incluso se va hasta la justicia humana, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la justicia divina. Entonces, hoy vamos a hablar, y esto quiero que, voy a poner, vamos a hablar, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero trasládenlo a todas las situaciones de vuestras vidas. Todas. Una palabra, un acto, un gesto, un acto importante, una estafa, una traición, envidias, calumnias, injurias. ¿Sí? Hay un montón de situaciones en las cuales tú te vas a sentir en una situación de desequilibrio. Todos, ¿sí? Y lo van a entender por qué todos viven situaciones de desequilibrio en vuestras vidas y inconscientemente necesitan esa ansia de justicia y entonces se abocan todas vuestras vidas a tratar de lograr esa justicia o ese restablecimiento de la energía en la cual te has visto mermado, te has visto perjudicado, ¿sí? Así que esta clase para todos vosotros, ¿sí? Estoy segura que cada uno de vosotros tiene una situación en vuestras vidas, sino más de una situación en vuestras vidas en las cuales sentirse identificado, ¿sí? Entonces, la clase se llama La humildad es la máxima manifestadora de la justicia divina, ¿sí? Escuchen bien y espero que les sirva para vuestras vidas. Lo primero de todo tienen que saber qué es la justicia, ¿sí? ¿Qué es la justicia? Vamos a hablar de justicia a nivel universal, no vamos a hablar de justicia humana y van a ver la diferencia entre la justicia humana y la justicia a nivel universal. Normalmente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos sed de justicia o necesidad o ansia de justicia o que se restablezca algo que hemos perdido, es porque previamente ha habido un entrelazamiento entre dos seres, ¿sí? Esos entrelazamientos entre dos seres, primero tienes que saber que nosotros tenemos una vida eterna, entonces vamos a hablar de entrelazamiento entre dos seres y vamos a hablar a lo largo de esta eterna vida, ¿sí? Porque a veces tú no comprendes cómo una persona que no te ha visto de nada, no te conoce de nada, cómo es posible que te haga daño, ¿sí? Te perjudique si tú no le has hecho nada, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista que vamos a hablar de justicia universal y vamos a hablar de vida eterna, ¿sí? Única vida, una única vida que nosotros tenemos eterna, en el cual estos entrelazamientos entre los seres suceden a lo largo de esta vida, ¿sí? De esta única vida. Entonces, ¿cuándo se ocurre desequilibrio? ¿Cuándo ocurre desequilibrio? Cuando dos situaciones que ya estaban entrelazadas entre sí están presentando distinta energía, ¿sí? Una situación con otro ser en el cual están entrelazando y están generando distinta energía que hace que este cambio de energía distinta provoque un desequilibrio, ¿sí? El equilibrio siempre, tienen que saber, el equilibrio siempre está dado en la máxima frecuencia. El equilibrio es la frecuencia del amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es equilibrio, Dios es amor, ¿sí? Entonces, el equilibrio está establecido siempre por la frecuencia del amor. Cuando dos situaciones que están entrelazadas entre sí y están presentando distintas energías, estas distintas energías hace que rompa esta situación entrelazada. Y ahí es cuando se produce el desequilibrio, ¿sí? Entonces, este desequilibrio genera la ruptura, ¿sí? Observen esto desde el punto de vista universal, en el cual la energía del equilibrio es la del amor, es la de la unidad, la de la totalidad, ¿sí? La de la totalidad. Cuando una situación que está dentro de esta totalidad se desequilibra, porque esto se rompe, este equilibrio se rompe, ¿sí? Esto va a generar un movimiento en todo el universo, porque nosotros tenemos que entender que todas las situaciones que desequilibran
algo genera un movimiento en todo el universo. No es solamente un movimiento, una tontera, hacerle daño a algo. Genera una ruptura de todo el equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, esta ruptura de todo el equilibrio va a volver a su estado original. Siempre. Siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre que haya un desequilibrio, se produce el movimiento de la dinámica universal que va a restablecer el equilibrio que ha sido roto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien, chicos? Acá dicen se escuchan. ¿Se escucha bien, verdad? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿la justicia qué es? Es esa fuerza de la dinámica universal que hace que todo vuelva a su equilibrio natural. Eso es la justicia. ¿Sí? Por lo tanto, visto desde este punto de vista, no existe la injusticia en todo el universo. ¿Sí? No existe la injusticia en todo el universo. Porque en el mismo acto en el cual una situación que estaba entrelazada, porque todo está entrelazado, la unidad que somos en entrelazamiento, no existe nada que no esté entrelazado. Cuando alguien, algo o una situación produce un desequilibrio por fuera de la frecuencia del amor, ¿sí? Se produce una ruptura, ¿sí? Y esa ruptura que se produce hace que la dinámica universal que va a buscar a generar el equilibrio, a volver a establecer el amor, ¿sí? Las frecuencias del amor, porque incluso chicos y chicas, fíjense, algo tan hermoso como es esto, que aún en el desequilibrio también existe amor, porque no existe nada que no sea amor en todo el universo. Existe un desequilibrio, pero no es que no existe amor, ¿sí? Entonces, la justicia es la fuerza de este movimiento de la dinámica universal que vuelve a restablecer el equilibrio. Esa es la justicia. Entonces, llegamos a este punto en donde ¿quién es el que establece quién es el que hace la justicia? Ahora lo entienden bien. El que hace la justicia no es el ser dañado. No es el ser dañado. Y esto que se lo graben en sus mentes. Yo cuando esto lo vivo de esta forma, no existe sentimiento alguno que no sea de amor hacia todo y todos. Por eso es importante esta clase. Grábenselo en la mente y en los corazones. Véanlo más de una vez esto, porque es un poco difícil entender de que el que dañado no tiene que hacer nada. Tienes que dejar a la dinámica universal que sea la que logre restablecer el equilibrio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es fácil vivir de esta forma? A mí me dan una cachetada, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿no? Pon la otra cachetada. Significa, pon la otra mejilla. ¿Qué significa? Que no hagas nada. No hagas nada, ¿sí? Porque la misma dinámica universal va a poner en movimiento todo para que ese desequilibrio se restablezca. ¿Se dan cuenta? Fíjense algo importantísimo que ha sucedido, que sucedió durante eones se ha tratado la justicia, ¿sí? Y eso lo sé muy bien porque mi formación es abogada, así que he tenido que estudiar desde el derecho romano, imagínense, y mucho más, porque el derecho romano, el derecho ahora, ¿sí? Pero el derecho existe hace eones de tiempo, ¿sí? Eones de tiempo. Fíjense, la misma ley del talión, ¿cuántos miles y miles de años tiene, ¿no? La justicia, ojo por ojo, diente por diente. La justicia siempre se estudió y se trató de hacer en este plano físico. Siempre,
¿sí? Se trató de poner un marco alrededor de los seres para que los seres no puedan actuar unos contra otros. Pero fíjense que hasta el día de hoy todavía seguimos viviendo las mismas experiencias, porque por más bondad que haya en los seres, por más bondad que haya, por más sentido de bondad y de ser samaritano, compañero, amoroso, ocurren todavía hasta el día de hoy situaciones en donde los seres se ponen a poner manos a la obra en la justicia por sí misma. Aún hoy, no deberíamos ya, después de tantos siglos, después de tantos miles de años, de ya tener unas formas de convivencia, normas de convivencia y demás, ¿por qué todavía sigue habiendo la justicia por sus propias manos en esta fecha? Porque hay una energía superior a esos seres que hacen que eso suceda y no lo pueden evitar, porque es la misma dinámica universal la que está moviendo todo y la que está haciendo que ese desequilibrio se vuelva a restablecer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para poder evitar estas manifestaciones o estos sentimientos? Porque lo que más duele cuando nosotros necesitamos esa ansia de justicia, lo que duele son las emociones negativas que mueven y que te alejan a ti del amor, de la frecuencia del amor. No hay nada más distante que la frecuencia del amor que el resentimiento, ¿sí? Y ni hay que hablar del odio y la venganza. Son las emociones que generan el desequilibrio o la ruptura de este equilibrio en el cual habían estado entrelazados previamente, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que lo que tienes que saber es que para salir de estas emociones negativas que son tan humanas, ¿sí? y tan incluso podría decir físicas, ¿sí? Que se mantienen aquí, que no lo puedes, que tú mentalmente lo quieres quitar, pero hay una fuerza sobrehumana que te hace tener pensamientos en rulo, pensamientos en el cuales quieres restablecer la justicia, incluso hasta ponerte feliz, por ejemplo, sin hacer justicia. Yo no hago nada, quiero lo mejor para él o para ella, quiero que esto se establezca bien, y de pronto, ¿qué pasa? Te cuentan una mala noticia de esa persona y supongamos, mira, tu marido te dejó por otra, ¿sí? O tu mujer se dejó por otro. Y entonces dice, bueno, no, quiero lo mejor para los dos, quiero estar en paz, quiero vivir en paz. Pero te dijeron, mira, ¿sabes qué? Terminamos fatal. No logras establecer una sensación de alivio, alegría, ansia, ¿sí? Ansia de venganza. Está, por más que digas verbalmente, soy bueno, quiero lo mejor y todo, en el interior vuestro. ¿Cómo deben hacer para poder salir de esto? Fíjense, conociendo esta dinámica universal, ¿sí? Cuando ha habido un entrelazamiento entre vosotros, entre los seres, independientemente entre seres o circunstancias, ha habido entrelazamiento y ha ocurrido un desequilibrio, vosotros debéis pensar que eso puso en movimiento toda la dinámica universal, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? Porque ese desequilibrio que tú has creado, la dinámica universal tiene que volver a generar el equilibrio, ¿sí? Tiene que volver a generar esa energía en la cual existe la unidad y solo existe el amor, que eso es la única verdad que existe en todo el universo. Cuando nosotros empezamos a recibir los efectos de un desequilibrio, nosotros tenemos que pensar que para la energía no existe el tiempo, ¿sí? No sabemos cuándo se generó el desequilibrio, el desentrelazamiento que había entre vosotros dos.
No se sabe eso. No lo puedes saber, se puede saber, ¿sí? Pero tú ahora mismo no sabes qué fue. ¿Por qué no entiendes esta injusticia que está ocurriendo en tu vida? ¿Sí? No la entiendes. Es que no entiendes porque tú no miras la dinámica universal, en el cual el tiempo no existe para la dinámica universal. Cuando se puso en movimiento esta dinámica universal, ¿sí? Puede que tú estés recibiendo en este momento situaciones en tu vida en las cuales se tornan totalmente injustas para ti. Pero tú debes saber que esa situación en la cual estás tú es porque ha habido un espacio en el cual entre el entrelazamiento que hubo previo, el desequilibrio que hubo previo y la manifestación de la energía que tú estás recibiendo ahora mismo, es lo que tienes que estar viviendo en este momento, ¿sí? Quiere decir que hubo un entrelazamiento, hubo un desequilibrio, hubo un espacio de tiempo y hubo una manifestación de ese desequilibrio. O mejor dicho, una justicia en el cual la dinámica universal viene a por ti a restablecer el equilibrio. ¿Qué te parece? Y esa es la verdad. Por eso, chicos y chicas, nosotros, cada vez que vivimos situaciones en nuestras vidas, estamos co-creando unos con otros. Entonces decís, ¿cómo voy a estar co-creando que me estafen? ¿Cómo voy a estar co-creando que me traicionen? ¿Cómo voy a estar co-creando que me roben, que me hagan daño, que me asalten, que me hagan daño físicamente? ¿Cómo voy a estar co-creando todo eso? Si yo salí de mi casa y estaba a la mar de bien, puede ser que estabas a la mar de bien, y de pronto llegas a la esquina de tu casa y te asaltan. ¿Cómo puede ser que yo esté co-creando con eso? Precisamente es esto. Tú no estás viendo el espacio de tiempo entre el entrelazamiento que hubo entre ambos, la ruptura del equilibrio que hubo entre ambos y la manifestación de los efectos ahora de esa ruptura del equilibrio. ¿Se dan cuenta? Por eso somos co-creadores, ¿sí? ¿Nunca te pasó? Fíjate, ¿nunca te pasó algo? Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Nunca te pasó que alguien te quiera hacer daño a ti y no puede? No puede. Alguien quiere, por ejemplo, alguien quiere hacerte daño físico a ti, ¿sí? Un daño físico. Entonces, imagínatelo, mira, imagínatelo, te quiere hacer un daño físico, coge una piedra, te la tira, va directo a ti, porque te quiere dañar a ti, y en vez de dañarte a ti, daña a otro y le hace mucho daño. Supongamos que lo tira al suelo y le hace un daño físico importante, ¿sí? Fíjate que esa energía que iba dirigida a ti no pudo llegar a ti, porque tú no has sido co-creador de esa situación con el otro. ¿Qué fue? Dios, estoy bendecida y me salvó. Los ángeles taparon mi cuerpo y no lo logró. ¿Qué fue? Fue que no ha habido un entrelazamiento entre vosotros dos, no ha habido el desequilibrio entre vosotros dos, no ha habido la manifestación de esa creación del otro, porque tú no has sido co-creador con el otro. Tu fuerza atractiva no estaba porque tú no has sido co-creador con el otro. Sin embargo, ¿qué creen? Que el que está tirado en el suelo ahora mismo no co-creó con el otro. ¿Qué hacía el otro en el momento indicado, en el momento justo, en el segundo justo, poniendo su cabeza para que le caiga una piedra cuando no iba dirigida a él? ¿Qué fue lo que ha sucedido? Ahí sí hubo un entrelazamiento
entre los dos. Ahí sí hubo una ruptura del equilibrio. Ahí sí hubo un espacio de tiempo entre la ruptura del equilibrio y la justicia universal, en el cual vuelve a restablecer el equilibrio. Y ahí sí ha habido co-creador. ¿Entienden? Nadie puede hacerte daño si tú no has co-creado previamente con ese ser la ruptura del equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto en el cual nosotros nos encontramos con esta justicia divina, ¿sí?, es el punto en donde la energía en el cual tú has desequilibrado junto con otro co-creador te vuelve a encontrar a través del espacio del tiempo, te vuelve a encontrar a ti y logra el choque de estas dos energías. Y ahí es cuando se produce el daño. ¿Sí? Ahí es cuando se produce el daño. El daño se produce cuando el choque de ambas energías se vuelven a entrelazar en su misma baja densidad en la cual fue creado en el origen del problema, en el origen del entrelazamiento, en el origen de la ruptura del entrelazamiento que ha habido entre los dos. ¿Sí? Entonces, este punto en el cual se encuentran y se chocan esta energía y se produce el daño, es lo que llamamos el choque, el punto de máxima entropía. ¿Sí? Una energía de desequilibrio generada en el pasado. ¿Sí? Se pone en movimiento la justicia divina, quiere decir el movimiento de la dinámica universal, que no quiere hacerte daño ni te quiere castigar, no eres malo y por eso lo quiere hacer, quiere restablecer el desequilibrio que tú has roto. Eso es lo que hace. ¿Cómo hace? Volviendo a poner las cosas en su sitio. Fíjate que cuando dicen, ahí estaba leyendo, ¿qué debemos hacer? Fíjate que este es el punto crucial en el cual vas a tener que estar muy consciente. Porque este punto de máxima entropía es el punto crucial en el cual tú debes actuar y en la cual es la que tú vas a volver a permitir que la dinámica universal restablezca el equilibrio, o es el punto en el cual vas a generar una vez más una ruptura de equilibrio. Porque cuando se produce el choque de máxima entropía es cuando se vuelve a ver nuevamente el entrelazamiento. Se vuelve a establecer el entrelazamiento. En este punto en el cual se vuelve a establecer el entrelazamiento y se produce el daño, ¿sí? Ahora entienden por qué todo es amor, ¿sí? El daño también es amor, ¿sí? Porque es el restablecimiento de ese equilibrio que se rompió. La justicia divina. La balanza. Y es ahí cuando nosotros emprendemos, porque la humildad es la máxima manifestadora de la justicia divina. Cuando yo, que soy una conocedora de esta dinámica universal, me encuentro con que ocurre un daño, ese daño que ocurre, esa situación que ocurre,
siempre es un choque de máxima, en el punto de máxima entropía. Quiere decir que es el punto en donde la dinámica universal volvió a entrelazar aquello que se había desentrelazado. Lo volvió a unir. Es el punto crucial en donde tú debes manifestar ese Dios vivo que eres, que ya deberías estar viviendo en esa circunstancia, en el cual es en ese punto. Y les digo que primero va a ser consciente para vosotros, luego lo van a hacer en forma automática, porque van a aprender a vivir así. Es la forma que debe vivir el nuevo humano en este planeta Tierra en ascensión, ¿sí? Y es cuando sucede esa situación, el estado de humildad es no juzgar, no tomar acción. Permite que termine su trabajo la dinámica universal. Permítelo. Porque sabes que tú no vas a recibir nada que no hayas co-creado antes. Por eso puse el ejemplo de que alguien quiere hacerte daño a ti directamente porque está discutiendo contigo. Tira una piedra y si tú no habías hecho el desequilibrio previo a la ruptura del entrelazamiento anterior a este momento, no vas a recibir esa intención. Y sí, estoy segurísima, porque eso no falla al universo, no le falla si hay un daño al lado tuyo y lo recibe otro. Ese otro era el que había co-creado con este. Muchas veces pasa, chicos, ¿no han visto situaciones en las cuales en los periódicos sale que una violencia de género y viene alguien a ayudar y termina muerto el que viene a ayudar? ¡Qué injusticia! Encima que va a ayudar. ¡Qué injusticia encima! No es una injusticia, es justicia divina. ¿Por qué? Porque previo a eso hubo un entrelazamiento entre ambos. Previo a eso hubo un desequilibrio, hubo una ruptura de equilibrio. La dinámica universal se puso a trabajar, ¿sí? Al punto tal de que hay un tiempo, establece el momento, segundo exacto, no hay margen de error. Observen las matemáticas universales. La matemática no es exacta, ¿sí? Lo saben eso. No puede haber un margen de error. Los movimientos de todos los planetas, los movimientos de las galaxias, todo es con una exactitud al extremo. En el momento que no existe exactitud, que ocurre una hecatombe, ¿sí? Una milésima de segundo en un movimiento universal ocurre una catástrofe universal, ¿sí? Así es todo el universo, chicos. Todo el movimiento es todo igual, es al unísono. Todo está ocurriendo al unísono en este instante. Entonces, ese ser que estaba ahí en el momento indicado, en el lugar justo, se pone a proteger a la mujer, al ser que está protegiendo, recibe el balazo y se muere. El balazo era co-creado por el otro, por el que disparó. No hay un margen de error. No hay un margen de error. Eso es justicia divina. Entonces decís, pero ¿cómo, Rosana, decís eso? Es que es la dinámica universal, chicos. No estamos hablando de mentes humanas. Estamos hablando de una única mente universal en donde pone en movimiento todo lo que tiene que poner. Por lo tanto, fíjense, chicos y chicas, hay una co-creación, hay una ruptura de entrelazamiento, hay un desequilibrio. En la dinámica universal se pone en ese instante que se rompió el desequilibrio de la frecuencia del amor, se pone a trabajar. La dinámica universal está fuera de la medida que nosotros tenemos de tiempo. No existe medida para la dinámica universal. La dinámica universal necesita la manifestación. Ocurre un hecho, una causa. Necesita un tiempo de manifestación. Necesita la manifestación. Por eso la humildad es la máxima manifestadora de justicia divina.
la manifestación va a haber aquí, la justicia divina va a estar aquí, va a haber un espacio de tiempo en el cual se va a establecer de nuevo el entrelazamiento, se va a ocurrir. En ese punto de máxima entropía es cuando ocurren los hechos, es cuando yo en ese punto debo ser este Dios vivo que soy, en donde no juzgo, no tomo acción, no genero un nuevo ruptura de ese entrelazamiento que ha habido en ese instante. Pero me hicieron daño. ¿Cómo entrelazamiento? Sí, para la energía es eso. ¿Me hicieron daño? No. Estás recibiendo lo que has generado. Y eso es lo que hace que la energía siempre, 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 siempre y nunca hay excepciones acá a la regla. Aquí no existen excepciones a la regla. Siempre busca el punto de equilibrio. Y ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ese punto en el cual quizás a ti te duele mucho. Por tanto, no hay justicia. No existe la injusticia en todo el universo. ¿Se dan cuenta? Si yo en el momento en el cual ocurre el desequilibrio, no juzgo, no tomo acción, entiendo que es un choque de máxima entropía en el cual yo generé como co-creador con ese ser esa situación. No cambio la energía del amor que ya en ese momento la dinámica universal volvió a establecer. ¿Se dan cuenta? Cuando ocurre ese tipo de situaciones, yo digo, bueno, dejo a la dinámica universal, porque, por ejemplo, tú vas a vivir situaciones en tu vida en las cuales no vas a entender por qué suceden, ¿sí? Muchas veces suceden esas cosas. Y mira, ¿por qué me hace esto? Si yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué me hace esto? ¿Qué digo yo? Dejo a la misma dinámica universal que sea la que me traiga de nuevo el equilibrio a esta ruptura que se está generando. Le permito, lo dejo que lo haga. Es perfecto. Vas a ver que esas situaciones que tú has vivido de injusticia en tu vida, vas a ver el equilibrio nuevamente delante de tus ojos si tú no accionas y no juzgas. Y eso es lo que se establece siempre, y eso se lo prometo que yo lo veo siempre. La justicia, la justicia divina no hace lo que un ser humano podría pensar que hace. Lo que un ser humano piensa que hace es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En definitiva, en estas alturas de nuestras vidas todavía seguimos buscando el ojo por ojo, diente por diente. Me robó, que me devuelva el dinero. Me robó, que lo manden a la cárcel. Me asesinó, que vaya a pagar por esto. Esto es diente por diente, ojo por ojo. Esto es ojo por ojo, diente por diente, chicos. La justicia divina, la justicia humana, no deja de ser un ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la justicia humana? Sigue juzgando y toma acción. Está generando en este punto de máxima entropía una nueva ola expansiva en lo cual va a volver a generar un nuevo encuentro del punto de máxima entropía en el cual el espacio de tiempo va a existir y tú lo vas a encontrar con ese co-creador que tienes. ¿Sí? Por lo tanto, saber que la dinámica universal es justicia divina, quiere decir es equilibrio. Saber que todos mis actos van a buscar el punto de equilibrio. Hoy por hoy tú piensas en me mató o robar, pero chicos, los pensamientos vuestros en rulo todo el día generan el punto de equilibrio también, generan ruptura de entrelazamiento entre los seres. Genera ese desequilibrio, genera que la dinámica universal vuelva a ti a buscar el punto de equilibrio y genera el choque de máxima entropía.
aún con pensamientos buenos como pueden llegar a tener vosotros. Si tú tienes un pensamiento en rulo en este momento y tú estás generando la ruptura de ese equilibrio, te puedo asegurar que tú estás generando en cada instante de tu hora el movimiento de la dinámica universal en el cual va a venir. Entonces, a veces no entiendes cómo tan amoroso que eres, tan amorosa que eres, cómo es que ocurren choques del punto este de máxima entropía, en el cual ocurren discusiones, en el cual ocurren rupturas, ¿sí? De relaciones bonitas. Son tus pensamientos el que está creando que la dinámica universal venga, ¿sí? Y co-cree nuevamente contigo y con el co-creador que estás teniendo y vuelva a establecer de vuelta el punto de máxima entropía. ¿Qué es el punto de máxima entropía? Quizás es una ruptura, quizás es una discusión, quizás es una falta de entendimiento. Salgamos también de esos grandes karmas. Cada vez que tienes un pensamiento que está por fuera del amor, pensamientos de control, pensamientos de manipulación, pensamientos de amor, ¿sí? Como saben muy bien que yo describo el amor humano, no es el amor universal. El amor universal es un amor sin condiciones, en donde la humildad y el solamente es una presencia que está en ti, que no va dirigida hacia nada ni nadie, pero lo irradia todo. Eso es el amor incondicional. Vosotros no, vosotros dirigen el amor lo dirijo hacia él, a mi hijo, lo amo más que a nadie en el mundo. El amor incondicional no existe en medida de que a este más que a este. Porque tú eres el amor en el cual te has convertido e irradias. ¿Entienden la diferencia? El amor que vosotros entendéis sigue generando puntos de choque de máxima entropía, en el cual cada pensamiento que has tenido hacia el otro, ese amor dirigido hacia el otro, genera todavía choques de máxima, esos puntos de choque de energía. Porque hay una ruptura del entrelazamiento, hay un desequilibrio en ese entrelazamiento que ha habido. Hay una ruptura. Por lo tanto, sigue habiendo hoy en ti eso que tanto temes, que es este desequilibrio en tu vida. Sigue habiendo desequilibrio en tu vida. Y eso es lo que tenéis que trabajar. ¿Cómo lo trabajan? De dejar de crear desequilibrio en tu vida y seguir creando esta ruptura de estos entrelazamientos que hay entre vosotros y después generar que la dinámica universal sea la que venga a establecer el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio a veces es lo que más temes, que es rupturas, discusiones, pérdidas económicas, pérdidas de la salud. Todo eso es el punto de máxima entropía. El daño, ese es el punto que tú tanto quieres evitar. ¿Cómo hacerlo? Hay que aprender a ser el nuevo humano, hay que vivir sin pensamientos, hay que vivir sin controlar al otro, solo vivir, y el ser viviendo en su máxima expresión, en su presencia, irradiando el amor, es lo que hace que todo atraiga hacia sí lo perfecto. Entonces, en esos puntos en donde cuando el amor es el único que está en ti, ya no existe ruptura de entrelazamientos kármicos, ruptura de entrelazamientos entre seres, y jamás vas a ver un choque de que es el punto de máxima entropía, en donde vas a ver el daño delante de tu vida. Cuando tú te conviertes en amor y dejas de crear, cuando dejas de crear con tu mente y te conviertes en ese amor que eres, no existen más daños y situaciones en tu vida en las cuales tengas que lamentarte y tengas que decir, ok, este es el punto de máxima entropía, humildad, no acción, humildad, no juzgo.
permito que la dinámica universal sea la que vuelva a restablecer el equilibrio. Eso es lo que deberías hacer en humildad, ¿sí? Pero también debes convertirte en un ser que no siga creando desequilibrios que provoquen la ruptura de estos entrelazamientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es fácil, ¿sí? Véanlo este vídeo muchas veces porque les estoy contando cómo es exactamente la dinámica universal y por qué la humildad debe ser la máxima manifestadora de todos tus de tu justicia divina. Por eso es la humildad es la máxima manifestadora de la justicia divina. ¿Por qué? Y es lo que estuvimos hablando, ya estoy haciendo un resumen y ya nos vamos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver que nosotros debemos salir del concepto de justicia. Justicia no es lo que vosotros creéis que es, sino que es una fuerza de la dinámica universal que hace que vuelva a restablecer el equilibrio, ¿sí? ¿Y por qué tiene que restablecer el equilibrio la dinámica universal? ¿Por qué la justicia es así? ¿Por qué? Porque hubo dos seres en los cuales han actuado en forma conjunta en un punto y han presentado distintas energías. Estas distintas energías hacen que la situación que estaba entrelazada se rompa. Y eso es lo que provoca un desequilibrio. Eso es lo que provoca un desequilibrio. Por lo tanto, el desequilibrio produce el movimiento de la dinámica universal. Entonces, el segundo punto que estuvimos hablando es el punto crucial que hay que entender ahora tú, es que debes entender que el equilibrio perdido, esto donde vas a encontrar el daño, ¿quién es el que tiene que volver a volverlo por su lugar? ¿Tú que has sido herido o dejas que la dinámica universal sea la que restablezca el equilibrio? ¿Entiendes? Fíjense que lo que estuvimos hablando además es que cómo el ser humano a través de las eras, a través de los eones de tiempo, ha intentado por sí mismo intentar poner punto final a estos desequilibrios y se ha habido infinidad de leyes y un montón de situaciones que todavía aún no logran encauzar, porque después de miles de años de ya seguir teniendo la justicia por nuestras manos, no hemos logrado que el ser humano viva en un estado de equilibrio en el cual no se presenten estos desequilibrios como ser choques de máxima entropía, que es este daño que tú recibes, ya sea una discusión, ya sea una pelea, ya sea una herida, ya sea un robo, ya sea un asesinato, ya sea lo que sea. ¿Por qué existe todavía, después de eones de tiempo, en donde nosotros venimos controlando como humanos la justicia por nuestras cuentas? No se puede. Se sigue habiendo justicia por las propias manos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior a cada uno de nosotros en los cuales está dirigiendo nuestras vidas. Entonces, estuvimos hablando de que además entre la ruptura de este desequilibrio y la manifestación donde se produce el choque, que es el daño, hay un tiempo, ¿sí? Que el tiempo para la energía universal no cuenta para él. Puede ser un tiempo, puede ser inmediatamente. Tú puedes tener un pensamiento en rulo, ¿sí? En tu casa, cocinando, y de pronto viene tu marido y el pensamiento rulo es de pensamiento negativo, y no ves la hora de que llegue tu marido, tu novio, tu mujer, que se echó a tu casa, y es que ganas de que llegue, que llegue. Cuando llega, ¡puf! Un punto de máxima entropía se produce. Si yo tenía tanta ganas de verte, ¿por qué estamos discutiendo? Por tus pensamientos en rulo que has tenido todo el día. ¿Sí? O sea, el choque de máxima entropía, no hace falta pensar que en la otra vida me mató y ahora esta vida la voy a matar, o en la otra vida me robó y esta vida me va a devolver el dinero. No es solamente eso, es mucho más sencillo de lo que vosotros pensáis. Es minuto a minuto en vuestros procesos creativos. Están sucediendo desequilibrios, rupturas de entrelazamiento y están sucediendo un movimiento de la dinámica universal que inmediatamente vuelve a poner en su sitio a este punto de equilibrio en el cual se presenta con una situación que no te gusta en este momento. Entonces, fíjate la diferencia. Hemos hablado también de que cuando el co-creador tiene
tiene que ser co-creador. Si alguien te quiere hacer daño y tú no eres co-creador con ese ser, ¿sí? En el origen, en donde la dinámica universal se puso a ser, tú no vas a recibir el daño, por más que lo quieran ejecutar hacia ti. Porque es una fuerza atractiva que no se puede vencer. Tú no has sido co-creador con ese ser, por lo tanto, por más que te quieran hacer daño, es de imposible cumplimiento. Porque el que logra hacer daño es porque la dinámica universal permitió ese punto de máxima entropía que suceda. Por eso es cuando ven a veces las injusticias de que sucede que alguien va a defender a otro y termina herido el que va a defender y el otro termina ileso. ¿Sí? Esas no son injusticias, sino son puntos, son choques de energía en los cuales se vuelve a restablecer el equilibrio perdido en el pasado. Estuvimos hablando de que la humildad es la máxima precipitadora de la justicia divina. ¿Por qué? Porque cuando hubo dos co-creadores que estaban entrelazados previamente y causan un desequilibrio, esa energía generada vuelve, ¿sí? Vuelve a buscar el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es cuando tú tienes que aprender como un nuevo humano a no juzgar, a no actuar, a no tomar acción, porque tiene que saber que ese punto en el cual está sucediendo ahora la herida, el daño y demás, es el punto de máxima entropía, es el choque de máxima entropía que genera la explosión del daño. ¿Cómo hago para evitar que volver a generar una nueva onda expansiva en donde me va a encontrar con otro punto de máxima entropía? Es saber que la dinámica universal es la que hace el equilibrio y la justicia divina, saber que estoy recibiendo este punto, este choque de dos energías que yo como co-creadora he generado a través del tiempo, he generado y estoy recibiendo. Y yo debo llenarme de amor en ese momento. Por eso la humildad deja que la dinámica universal sea la que vuelva a establecer el equilibrio de este daño que estás recibiendo ahora. Es cuando yo digo, plieguen las alas, chicos. Te están haciendo daño, plieguen las alas. ¿Por qué? Porque ese daño que está viniendo hacia ti va a buscar nuevamente el punto de equilibrio. Pero tú ya no eres co-creador con él. Porque tú, a través de la humildad, te has puesto afuera de esa situación. El amor te ha rescatado. El amor ha acabado con todo ese choque de máxima entropía. ¿Sí? Entonces, es ese punto en donde tenemos que quedar, ¿sí? No juzgo, no genero el choque nuevamente. Permito que sea la misma dinámica universal la que genere el punto de máxima entropía. Y esto lo digo porque, y esta aclaración última que voy a hacer, es importante para aquellos que están viviendo ahora injusticias en sus vidas, ¿sí? Chicos, mi consejo, y eso en base a mi experiencia personal, ¿sí? En mi experiencia personal. Cuando tú recibes un acto de injusticia en tu vida, tú has sido el co-creador y te has roto con otro co-creador un equilibrio. Entonces esa ruptura en la dinámica universal lo que tiene que hacer es volver a establecerlo, ¿sí? Porque nosotros somos unidad, ¿verdad? Aquí, volver a establecerlo, ¿sí? Pero puede que ahora mismo estés viviendo tú el punto de máxima entropía, ¿sí? Vivas injusticias en tu vida. Mi consejo personal, ¿sí? En mi opinión personal, en cuanto a mi propia experiencia, es humildad, ¿sí? Humildad. Yo entro en humildad, no juzgo, no tomo acción personal. Pero si tienen que tomar acción y poner a la justicia humana, pongan la justicia humana a trabajar. En la misma dinámica universal va a ser la que va a generar en la justicia humana la justicia, el choque de máxima entropía. Quiere decir, pongan la justicia humana, no se dejen estar. Mi consejo es que si tienen que estar en estados de injusticia, en estados de toxicidades, en estados de manipulaciones, de estar en peligro sus vidas, pongan a funcionar la justicia humana. Pero entreguen, no juzguen, tengo que ganar, no juzguen, me tiene que devolver el dinero, no juzguen,
tiene que ir a la cárcel y se tiene que pudrir en la cárcel. No juzguen eso. ¿Sí? Humildad significa, estoy en desamparo en este momento, necesito la justicia divina, ok, la pongo y entrego a la justicia humana todo que sea, porque sé que va a ser la dinámica universal la que me va a traer el equilibrio, pero yo no sé cuál es el equilibrio, porque la que decide siempre es la dinámica universal. Ahora pueden entender por qué muchas veces ponen a trabajar la justicia divina y hay sentencias que aparentemente, en apariencia, son injustas. Ahora entienden. Si también el juez, también los abogados, también todo el aparato judicial, todo el tribunal de justicia, también está dentro del entrelazamiento entre los seres y también está siendo conducido por la dinámica universal. El juez que está dando una sentencia no lo está haciendo lo que él quiere, está haciendo lo que de la misma dinámica universal es lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Entonces, mi consejo personal, ¿sí? Mi consejo personal. Se encuentra en un estado de desamparo, un estado de justicia humana, un estado de están recibiendo daño, necesitan poner medidas cautelares de alejamiento. ¡Háganlo! Vayan a la justicia, se presentan y lo entregan. Les prometo que no vaya, que lo que van a obtener de la justicia humana va a ser precisamente lo que la energía que has puesto tú en movimiento tienes que recibir. Por lo tanto, eso significa humildad. Recibo una sentencia que no me es favorable. No es injusticia humana, es justicia divina. Deja con humildad, sin juzgar, sin tomar acción. Porque ese es el choque de máxima entropía para ti. Tienes una sentencia que es favorable, ese es el punto de máxima entropía para ti. Entonces, tampoco celebres, ni tampoco te digas me vengué, ni tampoco te pongas feliz porque el otro va a la cárcel. Humildad, sin juzgar y sin tomar acción. ¿Entiendes? ¿Entienden cómo tienen que ser? La humildad no quiere decir no tomar acción. ¿Sí? En esos aspectos significa no quiero lo peor para el otro, no deseo lo peor para el otro, aún te hayan hecho mucho daño y duela mucho, no quieran el daño en el otro. Están en esas situaciones, ponen en la justicia divina, lo entrego todo, me olvido, vivo mi vida sin esperar que aquí tiene que haber una respuesta. Sin esperar eso, ¿sí? Y deja que sea la misma dinámica universal la que te dé las respuestas. Quizás sea incluso en las respuestas una sentencia desfavorable, ¿sí? Pero a alguien que está en un estado de humildad y no quiere venganza, no quiere resentimiento, simplemente quiere protegerse, no se va a poner triste por recibir un choque de máxima entropía que sea, por ejemplo, una sentencia desfavorable. ¿Se entiende? ¿Lo logran entender ahora? Los amo muchísimo. Esta clase es un poco difícil de entender, me imagino. Espero haber sido lo más clara posible. Véanlo muchas veces, véanlo 3-4 veces mínimo, ¿sí? Para poder ir logrando, hay mucho conocimiento aquí, en el cual tienen que de a poquito ir integrándolo, ¿sí? Así que véanlo muchas veces hasta que lo logren. Si no lo logran entender, no importa, apliquen humildad, ¿sí? ¿Tengo que tomar acción? Sí, vale, pero humildad, sin esperar que en la acción que yo estoy tomando sea de venganza, sea de querer destruir al otro. Tomo acción porque tengo que tomarlo, ¿sí? Pero dejo a la justicia divina que haga su punto de máxima entropía, a ver qué es lo que recibo, ¿sí? ¿Vale? Un beso muy grande, gente hermosísima, los amo. Amo los gestos de tus manos, qué linda. Un besito muy grande. Chao, chao.